Mi tía intentó robarme la casa de mis padres declarándome incompetente. Ahora vive en el apartamento que yo le pago, porque destruí su vida con un secreto que encontré bajo el suelo. Es por tu propio bien, cariño. No estás en condiciones de manejar una propiedad como esta. Mi tía Diana colocó su taza de té sobre el posavasos de corcho que mi madre siempre usaba, un gesto de normalidad tan obsceno que me revolvió el estómago. Afuera, en el césped que mi padre había cuidado con devoción religiosa, un agente inmobiliario estaba plantando un cartel de se vende. Mi cartel. En mi césped. La venderemos, invertiremos el dinero sabiamente y te daremos una asignación mensual. Una vez que demuestres que eres más estable. La palabra estable flotó en el aire entre nosotros, cargada con el peso de los psiquiatras que había llamado a mis espaldas y los informes que había solicitado para demostrar que el duelo me había vuelto mentalmente incapaz. Me estaba borrando de mi propia vida, y lo hacía con una sonrisa de compasión. La casa no era solo un conjunto de ladrillos y madera. Era el único lugar del universo donde el eco de las risas de mis padres aún no se había desvanecido por completo. Era el marco de la puerta donde mi padre había marcado mi altura cada año con un lápiz. Era el rosal bajo la ventana de la cocina que mi madre había plantado el día que nací. Tras el accidente que se los llevó en un instante, esas paredes se convirtieron en mi armadura, el único caparazón que me protegía del silencio ensordecedor del mundo. Mi tía Diana, la hermana mayor y perfecta de mi madre, nunca había entendido ese sentimiento. Para ella, las cosas tenían un valor monetario, no sentimental. Su vida era una exposición cuidadosamente curada de éxito, el marido rico, los hijos en colegios privados, la casa de diseño en el barrio más exclusivo de la ciudad. Siempre había mirado a mis padres con una mezcla de afecto y condescendencia, como si su vida modesta y feliz fuera una especie de fracaso encantador. En el funeral, su abrazo fue como el de una pitón. Estaré aquí para ti, Alex. Me encargaré de todo, susurró. Ingenuamente, pensé que era una oferta de amor. En realidad, era una declaración de intenciones. El testamento era inequívoco. Todo para nuestro amado hijo, Alejandro. Simple, directo, a prueba de balas. O eso creía yo. La primera señal de problemas fue cuando Diana sugirió que me mudara con ellos por un tiempo. Esta casa es demasiado grande para ti solo, te vas a sentir muy solo, dijo. Rechacé la oferta amablemente. Necesitaba estar allí. Entonces, la estrategia cambió. Empezó a organizar intervenciones familiares. Reunía a tíos y primos para hablar de mi preocupante estado. Les decía que no comía, que no dormía, que me pasaba horas sentado en el estudio de mi padre sin hacer nada. Estaba de luto, por el amor de Dios. Pero en su narrativa, mi dolor se convirtió en una patología. Yo no estaba de duelo, estaba desmoronándome. El siguiente paso fue más agresivo. Me enteré por un primo compasivo que Diana estaba consultando con abogados. Buscaba la manera de impugnar mi capacidad para heredar. Preocupación por la disipación de activos, lo llamó. Alegaba que, en mi estado mental vulnerable, podría vender la casa por una miseria, gastar el dinero imprudentemente o simplemente dejar que la propiedad se arruinara. La estocada final fue la petición formal ante un juez para que se me asignara un tutor legal. Ella, por supuesto, se ofrecía voluntaria para el puesto. Adjuntó evaluaciones de psicólogos amigos suyos que, sin haberme conocido nunca, escribieron informes llenos de jerga sobre trauma agudo que afecta al juicio y riesgo de comportamiento errático. Me sentí como si estuviera ahogándome en cámara lenta. Cada día traía una nueva carta de su abogado, una nueva llamada de un familiar preocupado recitando los argumentos de Diana. Estaba gastando los ahorros que mis padres me habían dejado en mi propia defensa legal, luchando por el derecho a vivir en mi propia casa y a llorar en paz. Me estaban desangrando financiera y emocionalmente, y Diana dirigía la orquesta con la precisión de un cirujano. La noche en que el agente inmobiliario plantó ese cartel fue mi punto de quiebre. Ella había conseguido una orden judicial temporal para tomar el control de la propiedad en espera de la evaluación de competencia. Había ganado. Yo era un intruso en mi propio hogar. Esa noche, no pude dormir. Vagué por la casa a oscuras, tocando los muebles, los libros, los marcos de las fotos. Era una despedida. Me detuve en el estudio de mi padre. Era su santuario. Un ingeniero meticuloso, lo había construido todo él mismo, desde las estanterías de roble hasta el intrincado parqué del suelo. Me senté en su viejo sillón de cuero, derrotado. El olor a papel viejo y a su loción de afeitar todavía flotaba en el aire. Fue entonces cuando mi pie tropezó con una tabla suelta del suelo, justo debajo de su escritorio. Siempre había estado un poco levantada, pero nunca le di importancia. Movido por un impulso que no entendía, me arrodillé y tiré de ella. Se levantó con un crujido. Debajo, en un pequeño hueco excavado en el subsuelo, había una caja metálica. No era una caja fuerte. Era una vieja caja de herramientas de mi padre, cerrada con un simple candado.
El código, por supuesto, era mi fecha de nacimiento. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en abrirla. Dentro, esperaba encontrar viejos recuerdos, quizás cartas de mi madre o fotos. Pero lo que encontré fue mucho más letal. Era una carpeta de cuero grueso, y dentro, un conjunto de documentos impecablemente organizados. En la primera página, una nota escrita a mano por mi padre, por si acaso. La gente olvida quién les ayudó a subir. Eran registros financieros. Extractos bancarios, contratos de préstamo, transferencias, todo de hacía 20 años. Documentaban, con una precisión escalofriante, cómo mi padre y mi madre habían financiado la puesta en marcha del negocio del marido de Diana, mi tío Robert. No fue un préstamo pequeño. Habían hipotecado su propia casa en secreto, arriesgándolo todo para que su cuñado pudiera cumplir su sueño de abrir una consultoría de arquitectura. Pero lo más importante era el contrato que habían firmado. Un documento privado, redactado por un abogado, que establecía que, a cambio del capital inicial, mis padres poseían el 40% de la empresa. No como accionistas, sino como socios silenciosos, con derecho a un 40% de todos los beneficios netos, a perpetuidad. Un contrato que mi tía Diana y mi tío Robert habían firmado. El negocio de Robert había explotado. Eran millonarios. Vivían en esa casa de diseño, conducían coches de lujo, enviaban a sus hijos a Suiza. Y mis padres nunca habían visto un solo céntimo de esos beneficios. Habían seguido viviendo en su casa modesta, ahorrando para mi futuro, felices en su sencillez. Y entonces lo vi. El último documento de la carpeta. Una declaración de disolución de sociedad, fechada 5 años después del contrato original. Supuestamente liberaba a mi tío de su obligación. Afirmaba que mis padres habían sido comprados por una suma global de $50,000. El documento tenía las firmas de mi padre y de mi madre en la parte inferior. Pero eran falsificaciones. Y unas muy malas. Mi padre, siendo el ingeniero paranoico que era, había incluido en la carpeta un par de cheques cancelados de esa misma época con sus firmas auténticas. La diferencia era obvia para cualquiera. Mi tía, que en ese entonces trabajaba como asistente administrativa en un bufete de abogados, probablemente había redactado y falsificado el documento ella misma. Habían estafado a mis padres, les habían robado una fortuna que les pertenecía por derecho, y luego habían construido su imperio sobre esa traición. De repente, la cruzada de Diana por mi casa cobró un sentido nuevo y monstruoso. No se trataba solo de codicia por el valor de la propiedad. Se trataba de borrar la última prueba viviente de su crimen. Mientras yo existiera, mientras la casa existiera, el legado de mis padres seguía vivo. Ella necesitaba eliminarlo todo, hacerse con el control, para asegurarse de que secretos como el que ahora sostenía en mis manos nunca salieran a la luz. El dolor en mi pecho, ese nudo de duelo y desesperación, fue reemplazado instantáneamente por algo muy diferente. Una calma glacial. Una claridad absoluta. El tablero de ajedrez había cambiado. Ella pensaba que me tenía en jaque mate. No sabía que yo acababa de encontrar a la reina. Pasé los siguientes 2 meses jugando al papel que ella me había asignado, el del sobrino roto e indefenso. Asistí a las citas con los psiquiatras que el tribunal me asignó, respondí a sus preguntas con una sinceridad vulnerable. Dejé que mi abogado presentara mociones de aplazamiento, dando la impresión de que estábamos ganando tiempo, luchando una batalla perdida. Mientras tanto, cada noche, me convertía en un fantasma. Digitalicé cada documento de la caja. Contraté a un experto en análisis de caligrafía de renombre a través de Internet, pagándole en criptomonedas para mantener el anonimato. Su informe fue concluyente, las firmas en la disolución de la sociedad eran falsificaciones con un alto grado de certeza. Luego, empecé a cavar en las finanzas de mi tía y mi tío. Contraté a un investigador privado, un exagente de Hacienda que tenía un particular desprecio por los evasores de impuestos. Le di el contrato original de sociedad y le pedí que construyera un perfil de lo que se les debía a mis padres. Los resultados fueron asombrosos. Teniendo en cuenta el crecimiento de la empresa, el 40% de los beneficios netos durante los últimos 20 años, más los intereses compuestos, ascendía a una cifra que hacía que el valor de mi casa pareciera dinero de bolsillo. Eran más de $12 millones. Pero el investigador encontró algo aún mejor. Mi tío Robert, en su arrogancia, había estado jugando rápido y suelto con los impuestos de la empresa durante años. Gastos personales disfrazados de gastos de empresa, ingresos no declarados, depreciación de activos inflada. El fraude original de la falsificación era la piedra angular de un imperio de evasión fiscal. Si el Estado se enteraba, no solo lo perderían todo, sino que mi tío probablemente iría a la cárcel. Mi plan se formó, no como un acto de venganza caliente, sino como una demolición controlada. Diana había usado a la familia y al sistema legal para atacarme. Yo usaría las mismas herramientas para desmantelarla. El día de la audiencia final de competencia se acercaba. Diana estaba radiante de confianza.
Había invitado a toda la familia a su casa para una cena de apoyo la noche anterior. Era su vuelta de la victoria antes de cruzar la línea de meta. Me invitó, por supuesto. Sería bueno que la familia te viera, Alex. Para que sepan que estarás bien cuidado. Acepté la invitación con una humildad ensayada. Esa noche, entré en su casa, el palacio construido sobre las mentiras. Era todo superficies blancas, cristal y arte abstracto caro. Frío e impersonal. Diana me recibió con un abrazo de Judas. Estoy tan contenta de que hayas venido, dijo en voz alta para que todos la oyeran. La cena fue una tortura surrealista. Me sentaron en el extremo de la mesa. Los familiares evitaban mi mirada o me dirigían sonrisas compasivas. Diana y Robert presidían la mesa, hablando de sus próximas vacaciones en los Alpes, de los logros de sus hijos. En un momento dado, Diana levantó su copa. Quiero brindar, dijo, su voz goteando sinceridad fingida. Por la familia. Por cuidarnos los unos a los otros en los momentos difíciles. Y por los nuevos comienzos. Todos levantaron sus copas. Por la familia, repitieron como un eco. Yo no levanté la mía. Dejé mi copa sobre la mesa y me puse de pie. El silencio cayó sobre la sala. Todos los ojos se posaron en mí. Gracias, tía Diana, dije, mi voz tranquila y clara. Hablando de familia y de cuidarnos los unos a los otros, hay un asunto familiar que me gustaría discutir. Saqué una tablet de mi mochila. La encendí y la conecté de forma inalámbrica a la enorme televisión de pantalla plana que colgaba en la pared del comedor. Como todos sabéis, mi tía ha expresado su preocupación por mi capacidad para gestionar el legado de mis padres, continué, mientras en la pantalla aparecía el contrato original de sociedad. Resulta que mis padres me dejaron un legado mucho mayor de lo que nadie sabía. Proyecté el contrato, luego los extractos bancarios que mostraban la hipoteca de mi casa. Proyecté el documento de disolución falsificado al lado de los cheques con las firmas reales. El informe del experto en caligrafía apareció en pantalla, con las palabras falsificación resaltadas en rojo. La cara de Diana pasó del rosa al blanco ceniza. Mi tío Robert se atragantó con su vino. Durante 20 años, dije, mi voz ahora cortante como el cristal, habéis vivido una vida de lujo financiada por el dinero que le robasteis a mi madre, tu propia hermana, Diana. Le robasteis a mis padres la seguridad que se merecían. Y ahora, intentas robarme lo último que me queda de ellos para enterrar tu crimen. Un murmullo de shock recorrió la mesa. Pero no termina ahí, dije, y proyecté un resumen de la investigación fiscal. Parece que construir un imperio sobre el fraude te vuelve un poco descuidado. Dirigí mi mirada directamente a mi tío. Evasión de impuestos, fraude fiscal, conspiración. El Estado se va a divertir mucho contigo, tío Robert. Diana se levantó de un salto, su rostro una máscara de furia. ¿Cómo te atreves? Estás mintiendo. Estás enfermo. Estoy enfermo, le respondí, dando un paso hacia ella. Mañana por la mañana, en la audiencia, mi abogado presentará todo esto como prueba de que tu intento de declararme incompetente no es un acto de preocupación, sino un intento de encubrir un fraude masivo. Un juez podría considerarlo obstrucción a la justicia. Me giré hacia el resto de la familia. Y todos vosotros, que la apoyasteis, que me llamasteis, que me juzgasteis, espero que disfrutéis de ser cómplices. Y entonces, para el gran final, saqué mi teléfono. Tengo 2 borradores de correo electrónico listos. Uno es para el fiscal del distrito. El otro es para la agencia de impuestos. Ambos contienen todos estos documentos. Tienes hasta que yo salga por esa puerta para tomar una decisión, tía. Le ofrecí 2 opciones. Opción A, retiro inmediato de todas las acciones legales en mi contra, una confesión firmada de la falsificación y un acuerdo para pagarme la totalidad de los $12 millones que se me debían, transfiriendo todos sus activos, incluida esa casa, a mi nombre. A cambio, el fraude fiscal seguiría siendo nuestro pequeño secreto. Opción B, yo enviaba los correos, y todos nos sentábamos a ver cómo ardía su mundo. Su imperio, su matrimonio, su libertad. Todo pendía de un hilo. Mi tío Robert se derrumbó. Empezó a suplicar, no a mí, sino a ella. Diana, por el amor de Dios, haz lo que dice. Diana me miró, y en sus ojos no vi remordimiento. Vi un odio tan puro que era casi hermoso. Estaba derrotada, y lo sabía. Tú ganas, siseó entre dientes. Caminé de vuelta a la mesa, cogí un bolígrafo y una servilleta de lino. Escríbelo, le dije. Escribe que retiras la petición y confiesas la falsificación. Bajo la mirada atónita de toda la familia, ella escribió. Cogí la servilleta. Mi abogado os contactará mañana para formalizar la transferencia de activos. Ah, y una cosa más. El cartel de Se vende, de mi césped.
Lo quiero fuera antes del amanecer. Salí de esa casa sin mirar atrás, dejando atrás las ruinas humeantes de su vida perfecta. Hoy, soy el dueño legal de todo lo que una vez fue suyo. La gran casa de diseño está vendida. La mayor parte del dinero está en fondos fiduciarios y donaciones a la caridad a nombre de mis padres. Mi tío Robert se divorció de ella y se mudó al extranjero. Diana lo perdió todo. Vive en un pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. El alquiler se deduce automáticamente cada mes de una cuenta que yo controlo. Es mi asignación mensual para ella. Me aseguro de que sea suficiente para vivir. Apenas. La justicia poética de convertir a mi tía en mi dependiente financiera fue el castigo perfecto, o debería haberla entregado a las autoridades y dejar que el sistema legal se encargara de ella. Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos.